En esta ocasión vamos a estudiar los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Génesis. Continuamos con nuestro estudio sistemático de la Biblia, profundizando en cada capítulo de la palabra de Dios. Estamos estudiando en el libro de Génesis. Para hoy, el capítulo 9, capítulo 10 y 11. Vamos a hablar aquí sobre el pacto de Dios con Noé. Vamos a hablar sobre la descendencia de Noé, que es parte del pueblo de Dios, pero también vamos a hablar sobre la descendencia de los hijos de los hombres. Vamos a hablar también sobre la Torre de Babel y muchas cosas interesantes que hay aquí en estos tres capítulos que vamos a estudiar para esta ocasión. Oramos, amante Dios, dirígenos aquí al estudiar tu palabra y que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, busque allí su Biblia, Génesis capítulo 9. Hoy voy a estar utilizando la versión nueva y la nueva versión internacional 2022. Usted allí la versión que tenga en casita está muy bien. Así que eh, estudiamos juntos y vamos a viajar por las historias, las páginas de la Biblia, que es algo maravilloso. Génesis 9:1 dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras. Recuerden que acabamos de estudiar el capítulo 7, capítulo 8, hablando sobre el diluvio y cómo Dios protegió a Noé y a su familia de las aguas del diluvio y de la muerte, y así también puede protegerte a ti y a tu familia si tú se lo permites. Miren las palabras de Dios sobre Noé y sus hijos. Sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Recuerden que dijimos que si Dios no hubiera introducido, si Dios no hubiera permitido este diluvio, el enemigo hubiera erradicado a esta familia. Recuerden que solamente 8 quedaban de parte del pueblo de Dios. Y acuérdense que el enemigo lo que quiere es destruir la simiente que Dios le prometió a Adán y a Eva y por ende a toda la humanidad. El enemigo realmente odia a Jesús. No es tanto que odia al ser humano, sino más que todo odia a Jesús y no quiere que la simiente le aplaste la cabeza. Por eso quería el enemigo destruir, pero Dios no se lo permitió, sino que protegió a esta familia y ahora es como empezar de ser una página en blanco. Pero el enemigo no se queda de manos cruzadas y sigue y levanta un nuevo plan y divide a, este grupo nuevamente en dos y salen personas, tanto hombres como mujeres, que desobedecen a Dios, que se alejan de Dios, que se alejan de su voluntad y de su palabra. Y eso termina afectando el pueblo de Dios, pero la victoria le pertenece a Cristo. Versículo 2. Todos los animales de la tierra tendrán temor y miedo ante ustedes, las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. Esta ley sigue hasta el día de hoy. Por eso la mayoría de los animales tienen ese temor o ese miedo a los seres humanos. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. Así que Dios está aquí nuevamente introduciendo las verduras, los vegetales, para alimentar tanto a los animales como también al ser humano. Pero no deberán comer carne con sangre. La sangre es vida. Bíblicamente, este versículo presenta lo sagrado de la sangre. La sangre es vida. Así que al comer carne, asegúrate de que no estás consumiendo la sangre de ese animal, sino que estás comiendo la carne, porque la sangre es vida. Por cierto, la sangre de ustedes, yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Aquí está hablando Dios sobre lo que sucedió con Caín y Abel, el asesinato. Dios odia y aborrece el asesinato, la muerte, cuando un ser humano le quita la vida a otro ser humano. Tendrás que darle cuenta a Dios.
Recuerden que la única manera, o sea, la violencia o el asesinato, quitar la vida de una persona, no es la única manera de violar esta ley, este mandamiento, sino que también podemos lastimar o matar a alguien con nuestra lengua, o sea, con el chisme, con las condenas, con las críticas. eh, Podemos lastimar a muchas personas con esa arma de doble filo que es la lengua, como mencionó Santiago más adelante en el Nuevo Testamento. En cuanto a ustedes, sean fructíferos y multiplíquense, sí, multiplíquense y llenen la tierra. Dios habló otra vez a Noé y a sus hijos y dijo, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados todos los seres vivientes por las aguas de un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Aquí presenta Dios una promesa en este pacto que hace con Noé y con su familia y con sus descendientes. Esta es una promesa que Dios ha cumplido hasta el día de hoy. Y cuando Dios promete, cumple, a diferencia del hombre. Así que Dios establece un pacto y hace una promesa. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Noten aquí, Dios no está diciendo que nunca más va a destruir la tierra, sino que no la va a volver a destruir con agua o con un diluvio mientras la gracia esté abierta. Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Este arco iris representa el pacto que Dios hizo con la tierra, el pacto que Dios hizo con Noé y con su familia. El arco iris es la señal de ese pacto de amor y de misericordia de Dios. No representa ninguna otra cosa. Hoy, en la actualidad, el grupo que defiende los homosexuales o este sector de homosexuales LGBT utilizan el arco iris y dicen Dios aprueba el homosexualismo, el lesbianismo. Utilizan allí todos los colores y en todos los colores representan, porque esa es la bandera que les representa a esta comunidad. eh, y dicen, esta es la señal de aprobación de Dios. Nada tiene que ver con esto, sino que Dios colocó su arco iris en las nubes para que sirva de señal de su pacto con la tierra. Maravilloso cuando vemos un poco de lluvia, cuando cae de repente, en algunas ocasiones aparece ese arco iris maravilloso. Y es bueno recordar que Dios está allí, que Dios, o sea, que Dios está presente en nuestra vida, que Dios es real, que Dios es un pacto de misericordia, un pacto de amor, y de que nunca destruirá la tierra con un diluvio. Así que es una señal de amor que está allí presente, un amor real y genuino y verdadero. No es un amor falso, como mucha gente o comunidades promueven. No promueven un amor verdadero, sino infatuación, lujuria, inmoralidad sexual. Nada tiene esto que ver con Dios. Cuando yo cubra la tierra, dice el versículo 14, cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes, y nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé, esta es la señal de mi pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Y así finaliza esa presentación de esa promesa de una forma maravillosa y magistral, como Dios allí hablando con Noé presenta este pacto y esta señal de su pacto y esta promesa maravillosa. Ya a partir del versículo 18
se empieza a hablar sobre los hijos de Noé, que ya se han mencionado en varias ocasiones en el capítulo 8, capítulo 7, capítulo 8. Aquí vuelve y se repite. Dice, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Am, y Can fue el padre de Canaán. Así que noten aquí, de estos tres y sus esposas, depende que el mundo pueda multiplicarse porque Noé no tuvo más hijos. Así que la multiplicación, el crecimiento del ser humano, la población se llenó gracias a Sem, Can y Jafet. Ahora, algo interesante de estos tres, recuerden que yo mencioné que el enemigo no se quedó de manos cruzadas, sino que el enemigo dice, óyeme, todo mi pueblo, toda la gente que me adoraba a mí y que yo iba a utilizar para destruir el pueblo, a los hijos de Dios, que eventualmente iban a llevar a la simiente, iban a sacar a una simiente, ¿verdad? Por así decirlo, que era Jesús. No pude utilizarlo porque Dios trajo un diluvio. Así que voy a tener que trabajar con uno de estos o con sus descendientes para levantar un nuevo pueblo, considerado como los hijos de los hombres, para que ataquen a Dios cuando ataquen a los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, de Can y Jafet fue que el enemigo se agarró. Realmente la descendencia que llevó hacia Jesús salió de Sem. Sem lleva ese linaje, esa descendencia hasta el Mesías, hasta Cristo. Pero de Can y Jafet fue que el enemigo se agarró para levantar naciones. Por ejemplo, de Can y de Jafet, de allí salieron los egipcios, de allí salieron los filisteos, de Can y Jafet, salieron los asirios, los babilonios, los amorreos, todas estas naciones que a lo largo de la historia se levantaron en contra de los semitas, en contra del pueblo de Dios, en contra de Israel, salieron de Can y Jafet. Y esas naciones las utilizó el enemigo para intentar destruir realmente, no a la gente, sino para detener que la simiente llegara a este mundo y evitar que aplastara su cabeza. Mm. Versículo 19 dice, estos fueron los tres hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña, y un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su tienda de campaña. Y Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Así que Cam, uno de los hijos que mencioné, Cam ve a su papá que está ebrio, Noé se embriagó. Recuerden que estos hombres de Dios que son conforme al corazón de Dios, son hombres que Dios ha utilizado, no son perfectos. Aquí vemos a un Noé que bebió vino en exceso, que se embriagó, que está borracho, que se desnudó. Imagínense, un hombre de Dios, un hombre que se comunicaba con Dios, que recibió la instrucción de construir una gran arca y que duró un año allí en esa arca con su familia y que ofreció holocausto y sacrificio al Señor y que acaba hace unos días de recibir un pacto maravilloso. Miren cómo está ahora. Y es que no somos perfectos, el ser humano no es perfecto. El único que fue tentado en todo, pero sin pecado, fue Cristo Jesús. Por eso tu salvación no depende de Noé, no depende de Abraham, no depende de Pablo, de Isaías, de David, de Juan, de Pedro, de María. Depende de Jesús, porque tú no vas a ver a Jesús desnudo, borracho. Tú no vas a ver a Jesús acostándose con una mujer o cometiendo fornicación o adulterio o inmoralidad sexual o robando o algunas de estas cosas que hicieron todos estos hombres de la Biblia, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Pero también vemos a un Cam, que es el padre de Canaán, que no hace nada para cubrir la desnudez de su papá, la vergüenza. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre.
como miraban en dirección opuesta, no vieron la desnudez de su padre, porque la desnudez es algo íntimo, es algo sagrado que solo le pertenece a la persona misma y a la pareja, o sea, a la persona con que tú estás casada o casado. Ya como adulto, tanto Cam, Sem y Jafet no, o sea, no se presta con la edad que tienen para la desnudez de su padre y en la condición en la que estaba. Así que hicieron bien Sem y Jafet en cubrirse para no ver la desnudez de su papá y cubrirlo a él y sacarlo de esa situación embarazosa. Cuando Noé despertó, o sea, esa palabra allí es reaccionó después de la resaca de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor había hecho, declaró: maldito sea Canaán. Que miren cómo empieza a caer maldición sobre uno de los hijos de Noé, en este caso Cam. Dice: maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó: bendito sea el Señor, Dios de Sem. Miren cómo menciona primeramente a Sem, porque es que el carácter de Sem era de humildad, muy semejante al de Abel y al de Set, los hijos de Adán y Eva. Am, Sem tenía esa inclinación, Sem tenía esa espiritualidad, esa consagración, pero no así con Cam. Y como le mencioné, de Cam y de Jafet salieron los egipcios, filisteos, babilonios, amorreos, asirios, y ustedes conocen la historia de estas naciones con el pueblo de Israel. Dice que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet. ¿Ve? Está pidiendo una bendición territorial sobre Jafet, pero sobre Sem pide una bendición. Dice: bendito sea en el Señor Dios, sea el Señor Dios de Sem. Y dice que Dios extiende el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo. En donde dice que Jafet va a habitar en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. 950 años vivió Noé, bastante años. Un hombre de Dios, un hombre que Dios utilizó poderosamente, pero como les mencioné, no fue perfecto. Cuando pasamos al capítulo 10, aquí no vamos a durar mucho, ustedes lo pueden leer allí en casita, todo el capítulo. Está aquí hablando de las naciones de la tierra, la descendencia de los hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet, así que los hijos, los nietos, bisnietos, etcétera. Pero sí voy a resaltar algunos versículos aquí. Por ejemplo, aquí en el versículo 2 empieza a hablarse sobre, o a mencionarse, a listarse, se hace una lista de los nombres de los hijos de Jafet. Versículo 5 dice: algunos de ellos se esparcieron por las costas, formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios y con sus propios idiomas. Así que los hijos de Jafet fue Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Y estos a la vez tuvieron también sus hijos. También Cam tuvo hijos: Cus, Misrayim, Fut y Canaán, padre de Canaán. Y Cus fue el padre de Nimrod. Así que Can fue el abuelo de Nimrod. Y este nombre es poderoso porque conocido como el primer gran guerrero de la tierra. Este fue uno de los primeros, quizá el primer guerrero, un hombre de guerra, un hombre de naciones, que levantaba pueblos y un guerrero. Dice el versículo 9: quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel. Babel significa confusión. De allí el fundamento o el nacimiento de Babilonia. Pero Nimrod fue uno de esos patriarcas y fundadores allí y un guerrero en la tierra. Y se empiezan a mencionar allí los hijos y los nietos
por parte de Cam. Luego vemos aquí a Sem, versículo 21, Sem, antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Alfasad, Lut y Ahram. Eh, y en el versículo 30 dice, ellos vivieron en la región que va desde Mes hasta Sefar, en la región montañosa oriental. Estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus idiomas, sus territorios y naciones. Estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus genealogías y sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre toda la tierra después del diluvio. ¿Sí? Así que gracias a ellos, a esos tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, el mundo entonces fue poblado nuevamente y como les mencioné, el enemigo empieza a hacer de las suyas, eh, empieza a introducir la mentira, el engaño, lo pagano, el pecado empieza a crecer. Y vemos el resultado de eso y vemos más claramente sobre lo que el enemigo ha estado haciendo en el capítulo 11, un capítulo poderoso, muy interesante. Aquí se habla sobre la Torre de Babel. Babel significa confusión. Y aquí, cuando leemos este capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, es una historia real, es algo que literalmente sucedió. Aquí empiezan los idiomas, am, pero esto apunta hacia el futuro. Porque cuando estudiamos la historia de la Torre de Babel, nos damos cuenta de que de lo que va a pasar en el futuro, porque es una historia también, es historia, pero es también profética, escatológica, apunta hacia el futuro sobre lo que va a pasar, porque el libro de Apocalipsis utiliza a Babilonia, la Babilonia de forma simbólica, no literal, para hablarnos de cómo el enemigo va a utilizar la confusión, el engaño, el ataque, la persecución para intentar destruir al pueblo de Dios. Ya que no pudo aplastar en la cabeza a la simiente, a Jesús, durante su ministerio terrenal, sino que Jesús venció, fue Jesús quien le aplastó la cabeza a la serpiente. Ahora el enemigo quiere hacer la mayor cantidad de daño posible antes de que Cristo regrese por segunda vez. Pero vemos aquí algo interesante. Podemos entender lo que va a pasar cuando entendemos lo que pasó. Dice el versículo 1, estamos ahora en el capítulo 11, recuerden. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Así que cuando nosotros vemos aquí en el capítulo 10 que menciona de los clanes eh, eh, de las familias, los territorios, las naciones, con sus propios idiomas, recuerden que no está hablando aquí en orden cronológico, sino que está hablando que estos idiomas empezaron a multiplicarse, o sea, se presentaron diferentes idiomas luego de la Torre de Babel. Solamente había un idioma en toda la tierra. Entonces, ¿cómo empezó esto de los idiomas? Hay miles de idiomas y dialectos en el mundo en la actualidad, pero ¿cómo empezó esto de los idiomas? El español, el portugués, el inglés, eh, el mandarín, italiano. Pues aquí en la Torre de Babel dice, al emigrar, versículo 2, al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Mucha inteligencia que el hombre, imagínense, tenía para este tiempo. eh, y este grupo que se menciona aquí en el versículo 2 dice, al emigrar al oriente, la gente, esta gente, son los hijos de los hombres. Esto no son por la descendencia de Sem, sino la descendencia de Can y de Jafet, los que están alejados de Dios, los que el enemigo está utilizando, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Versículo 4. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo, nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Así que
Estas personas, y hay líderes que son la mente maestra, los que inician este movimiento, y reúnen y unen a todas estas personas y se vuelven uno. Dice, vamos a construir una torre que llegue al cielo, vamos a hacernos famosos. O sea, noten que están enfocados en el yo, en el ego, en sí mismos, en su grandeza. Luego más adelante en el libro de Daniel vemos a Nabucodonosor, este síndrome de, de, de egocentrismo, de grandiosidad humana, de humanismo. ¿Y eso vino de dónde? De Lucifer, que es el mismo diablo y Satanás. Nos haremos, el enemigo quería llegar hasta el mismísimo cielo, o sea, quería ser adorado como Dios. Él quería ser famoso. ¿Ah? Así que esta mentalidad del versículo 4 es una mentalidad satánica. Y todo el que la apoya y la promueve y la enseña y la vive es también hijo del diablo, porque lo que el diablo enseña se está enseñando aquí. Entonces, están también recordando el diluvio. Dice, bueno, si llega algún día, si Dios volviera a destruir la tierra con un diluvio, entonces nosotros no vamos a ser ahogados, nosotros no vamos a ser destruidos, porque vamos a tener una torre que llegue hasta el cielo, más alta que la montaña más alta en el mundo. Están desafiando la autoridad de Dios, el poder de Dios, y rechazando la promesa que Dios había hecho de que no iba a destruir la tierra con un diluvio. Versículo 5. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Se bajó porque Dios empezó a hacer juicio. ¿Se acuerdan cómo hizo con la gente antidiluviana? eh, Hizo juicio, observó, analizó, sopesó, am, y está haciendo eso mismo aquí el Señor, que es lo mismo que Dios está haciendo en la actualidad. El Señor baja y ve cómo está la condición tuya. Dios mira cómo está tu corazón, mira cómo está tu familia, mira cómo está tu iglesia, mira cómo está tu ciudad, tu estado, tu país y el mundo. Y aquí dice, observa la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Todos forman un solo qué, un solo pueblo. Son uno, son miles de personas, pero son un solo pueblo. Será mejor que bajemos a confundir, miren este bajemos, miren la pluralidad de Dios aquí nuevamente. Dios está hablando, eso aquí definitivamente está el Dios y está Jesús y está el Espíritu Santo. Y más adelante vamos a ir conociendo sobre el Padre, vamos a ir conociendo sobre el Hijo y vamos a ir conociendo sobre el Espíritu Santo. Hasta ahora no hay forma de probar quiénes son estos que están hablando. Bueno, sabemos que está Dios, pero cuando dice bajemos, cuando dice eh, eh, hagamos al hombre a nuestra imagen y muchos otros textos, sabemos que es un Dios plural, hay más de uno, pero eso viene más adelante. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Así que aunque la Babilonia simbólica del presente y el futuro va a intentar levantarse, eh, 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 va a intentar engrandecer su yo y olvidar y sacar a la gente y sacar a Dios de la mente de la gente. Dios va a dispersar a Babilonia, la Babilonia simbólica y satánica y de confusión, y los va a confundir a ellos, así como hace Dios aquí con la torre, con los que están allí trabajando en la torre de Babel. Por eso la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y lo dispersó por todo el mundo. Y en los últimos versículos de este capítulo,
el capítulo 11 habla de los descendientes de Sem. Esta es la historia de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Alfasad, y allí empieza a mencionar la edad que tenía Alfasad cuando tuvo su hijo, sus hijos y sus hijas, y cuando murió y demás. Así que pueden leer todos estos versículos desde el 10 en adelante hasta el versículo 26, y van a encontrar allí los descendientes de Sem. Versículo 26 dice: después de haber vivido 70 años, Terac tuvo a sus hijos Abram, Nahor y Aram. Abraham es un personaje Terac muy importante porque es el papá de Abraham, quien será un personaje súper mega importante en la historia del pueblo de Israel y en la historia de la humanidad, y a quien Dios va a utilizar poderosamente, aún más de lo que utilizó eh, a Noé. Abraham tiene ahora una parte muy importante en cómo Dios va a darle continuidad a su pueblo, cómo Dios va a bendecir y a proteger a su pueblo y seguir con una descendencia que lleve hasta la simiente, hasta el Mesías. Así que Arán fue el padre de Lot. Recuerden que Arán fue hermano de Abraham, así que Lot es el sobrino, que es también otro personaje muy interesante que vamos a estudiar en los capítulos siguientes. Y Abraham se casó con Sarai y Nacor se casó con Milca, pero Sarai dice era estéril, no podía tener hijos. Un dato muy interesante allí en el versículo 30, que también vamos a estudiar más adelante. Y Terah salió de Ur de los Cardeos rumbo a Canaán, se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot, hijo de Aram, y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Así que Dios guió a este hombre para que fuera a Canaán. Eh, Sin embargo, se quedaron en la ciudad de Haram, se quedaron a vivir allí, y allí mismo murió Terak a los 250 años. Miren qué bajito ahora está las edades de los hombres. Murió a los 250 años, y vemos a un Noé que murió a los 950. Así que ya las edades de los hombres van disminuyendo, se van enfermando más rápido, van envejeciendo más rápido. Todo esto por causa del pecado. Así que datos muy interesantes que acabamos de estudiar aquí en los capítulos 9, capítulo 10 y el capítulo 11 de este maravilloso libro de Génesis. Yo espero que podamos aquí reconocer una vez más la grandeza y el poder de Dios y su amor para con nosotros, y cómo Dios protegió, hizo pacto con Noé y con todos sus descendientes, pacto de amor, de protección, que la señal allí es el arco iris. Pero también cuando el hombre se atrevió a desafiar a Dios, Dios dice, bajó, confundió a estas personas, creando en cada uno de ellos distintos idiomas y dialectos, y de esa manera no había comunicación. Así que vemos lo importante de la comunicación. Debe de haber comunicación en tu matrimonio, en tu iglesia y sobre todo en tu relación con Dios, para que pueda haber unidad. ¿Ven? ¿Cuál es la clave? Una de las claves principales de la unidad, de ser uno, la comunicación. Así que yo pregunto en esta hora, ¿te estás comunicando con Dios? ¿Tienes una buena comunicación con Dios? De eso depende que tú puedas tener una buena comunicación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos, con tus familiares, compañeros de estudios, compañeros de trabajo, con el conocido, el desconocido y con todo el mundo y las personas que te rodean. Así que comunícate hoy con Dios, habla con Él para que sea, para que seas uno con Jesús. Oramos. Amante Dios y Padre, gracias por permitirnos hoy estudiar el capítulo 9, 10 y 11 de este maravilloso libro de los comienzos, del origen, de Génesis. Bendícenos, Señor, que podamos ser parte del pueblo que tú estás preparando para tener un encuentro especial contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén